Por ahora les diré que la primera comunicación física que se conoce del gobierno norteamericano con los EVEs, entidades biológicas extraterrestres, fue el 30 de abril de 1964 en la base de la Fuerza Aérea de Oyamán, N. México. En un área previamente concertada aterrizaron 3 ovnis de los que descendieron varios EVEs. Los esperaban oficiales de inteligencia del gobierno y allí mismo se celebró una especie de reunión secreta. El encuentro fue filmado. Y como siempre el video fue archivado como top secret, solo que hasta ahora varios de los testigos presenciales empiezan a hablar. Hubo más reuniones como la de Oyamán en las que se fue avanzando en el entendimiento y en los acuerdos con esta especie en particular, hasta que por fin, durante el período comprendido entre 1969 y 1971, el MJ-12, en representación del gobierno hizo un trato con ellos. Consistía en que a cambio de tecnología que ellos proporcionarían, mayormente relacionada con armamento y antigravitación, el gobierno de USA ignoraría y consentiría ciertas actividades y a su vez les proporcionarían lugares seguros en donde ellos pudiesen desarrollar sus actividades y en los que a su vez enseñarían a los militares las nuevas tecnologías prometidas. De hecho, la base de Ground Lake, una de las más secretas, fue ampliada a partir de 1972 y se construyó en ella bajo la dirección de los EVEs una enorme instalación subterránea en la que se colocó el instrumental pactado, que era manejado exclusivamente por ellos. Las cosas que estaban ocurriendo y que el gobierno prometía ignorar eran las misteriosas matanzas de ganado que se detectaban en toda la nación y algunos países de la región, asimismo como los secuestros y desapariciones de seres humanos, que de vez en cuando saltaban a la luz de las páginas de los periódicos. Ya desde un principio este trato provocó una fuerte discusión en el seno del MJ-12, y la confrontación de sus miembros se agravó cuando, al tiempo, descubrieron que habían sido engañados y que habían traicionado a sus conciudadanos, haciéndose cómplices de miles de crímenes. En la actualidad el grupo MJ-12, al que pertenecen personajes como el general Vernon Walters, el Dr. Kissinger, el expresidente George Bush, el exdirector de la CLA y muy posiblemente el almirante Poindexter, envuelto en el sórdido asunto Irán tras el engaño de que fueron víctimas tan ilustres señores, es en verdad aterrador. Descubrieron en primer lugar que el número de seres humanos secuestrados, y de los que en la mayoría de los casos no se volvía a saber, era muy superior a los que los EVEs les habían dicho en un principio. Sin embargo, lo que más les impresionó fue conocer con detalle lo que les sucedía a las personas que eran consciente o inconscientemente temporalmente abducidas y a aquellas que nunca volvían a aparecer. Se llenaron de horror cuando descubrieron lo que estas entidades suelen hacer con ellos, como por ejemplo, acostumbran a insertar en el cerebro a través de las fosas nasales un pequeño aparato esférico de unos 3 milímetros, con el que pueden monitorear biológicamente al secuestrado y saber dónde se encuentra en tiempo real. Controlan durante un período de 2 a 5 años, mediante sugestión hipnótica y control telepático a los abducidos de modo que estos efectúen una actividad específica en el momento oportuno. Sacrifican a algunos de ellos para que les proporcionen material biológico. No tienen inconvenientes en asesinar a algunos individuos que son una amenaza para sus actividades en nuestro planeta. Efectúan con ellos experimentos de actividad genética. Fecundan a mujeres y les extraen prematuramente los fetos, cultivándolos fuera del útero para seguir de cerca su desarrollo con fines desconocidos. Están realizando desesperadamente experiencias genéticas con los humanos, pero no por amor a la ciencia sino por conseguir un cruce más perfecto, para conservar su propia especie y para lograr reproducirse de un modo más natural, ya que, debido al defecto que portan en sus funciones generativas, todos son clones. Esta es la razón por la que todos parecen iguales. Quieren conseguir crear una raza híbrida para una muy posible colonización después de una extinción masiva de seres humanos que ocurrirá en los próximos años, después de los cuales se establecerán y construirán una nueva civilización. Son a grandes rasgos algunas de las actividades en que están ocupados por este tiempo los EVEs, con los que el MJ-12 hizo el pacto antes mencionado. El gobierno USA no tuvo inicialmente conocimiento de las consecuencias del trato con los EVEs porque estos le hicieron creer que los secuestros eran esencialmente benignos y como se imaginaron que de todas maneras los EVEs los iban a seguir realizando, simplemente insistieron a ellos que les suministrasen una lista de secuestrados. Una característica muy importante de estos grises reptilianos es que son capaces de salir de nuestro tiempo. Además son poco individualizados como los reticulianos y están aparentemente militarizados como ellos. Su sistema digestivo y generativo está dañado y por eso tienen que nutrirse a través de la piel.
Su alimento consiste en una especie de sopa celular procedente de tejido bovino que untan en su piel. Estos del tipo tercero son los que realizan la mayor parte de matanzas de reses con el fin de alimentarse, pero no tienen inconvenientes en caso de necesidad de hacer lo mismo con seres humanos. Nuestro desarrollo genético y el origen de todas las religiones tienen mucho que ver con la intervención sistemática de todos estos seres. Tanto de origen terrestre como extraterrestre. La tecnología actual en poder de algunos gobiernos excede con mucho aquello que es conocido por el público en general. El programa espacial de la NASA encubre muchos propósitos siniestros. Algunas personas que han llegado a saber lo que está sucediendo han sido asesinadas para mantener el secreto. La CIA y la NASA están involucradas en todo esto porque sirven a los intereses de algunos grupos de banqueros y políticos ambiciosos y enfermos que les patrocinan. Nuestra civilización es una de las muchas que han existido durante millones de años. La mente de muchísimos seres humanos se ha desviado peligrosamente, asociando la presencia y hasta los presuntos mensajes del mundo supradimensional a humanoides tecnólogos que vienen de otros planetas a contarnos, y, naturalmente, a convencernos, de una superioridad mental y científica que nosotros tendríamos la obligación de deificar e incluso de adorar y convertir prácticamente en culto religioso, en acto mágico, en materialísima manipulación salvífica proporcionada por quienes, supuestamente, llegan a este mundo para sacarnos de nuestros errores integrales y enseñarnos el camino de nuestra redención. Un camino que, en esencia, no difiere un ápice de aquel otro que les trazara un día Yahvé a los israelitas mosaicos, cuando éste les lanzó a tumba abierta por el desierto del Sinaí para sufrir todas las penalidades posibles que el hombre y el ganado pueden resistir a mayor gloria de su presunto dueño y salvador, hablando en términos dimensionales, que son precisamente los que nos van a servir para captar en lo sucesivo la manipulación de la que somos nosotros mismos objeto. Hemos de admitir que cada conciencia dimensional carece de las condiciones necesarias para captar el ataque y el dominio que se ejerce sobre ella desde otro plano dimensional. Todo menos admitir, porque para eso somos nosotros, la humanidad, la cúspide de la evolución natural, o al menos eso nos hemos creído, que hay o que puede haber entidades que viven una conciencia dimensional superior a la nuestra y que, sin que nosotros tengamos la menor posibilidad de detectarlas, a menos que ellas consientan o provoquen la detección, conviven en nuestro mundo y con nosotros lo mismo que nosotros convivimos con las ovejas, los cerdos, las vacas o las orugas sereras. Y, para más exactitud, haciendo con nosotros exactamente las mismas cosas que nosotros hacemos con los animales o con los vegetales de los que nos servimos y nos nutrimos. He hablado de nutrición y he querido expresar precisamente eso. Nutrición, canibalismo, alimento, comida, subsistencia, vitaminas y proteínas e hidratos de carbono o la materia o la energía que puede servir de sustitutivo o de complemento nutricio a las entidades que, sin saberlo nosotros racionalmente, están ahí y nos manipulan, porque ese es su derecho dimensional y natural. El de manipularnos, exactamente lo mismo que nosotros, dice que los amos del mundo no lo olvidemos. Estamos o nos consideramos en el derecho de devorar y dirigir y manipular a los seres de conciencia dimensional inferior. Nosotros somos, para el mundo de lo suprarracional, lo mismo que el mundo de los animales para nosotros. Nosotros dominamos ese mundo con la razón, que supera el entendimiento de nuestras bestias, pero a nosotros se nos está dominando y se nos manipula mediante una suprarracionalidad, o irracionalidad. Jamás podríamos ser capaces de comprender por sí mismos. Por mi parte, estoy absolutamente convencido de que no es gratuito, ni mucho menos, el paralelismo simbólico en el Evangelio, del pastor y de las ovejas, del mismo modo que no es casual ni arbitrario el que yo mismo, líneas más arriba, haya colocado a los pastores como ejemplo de nuestra condición de ganado apto para servir a las supuestas o sospechadas necesidades de determinadas entidades supradimensionales que nos utilizan de un modo que a nosotros nos ha de resultar esencial, al menos mientras nos empeñemos en aferrarnos a nuestro racionalismo y no seamos capaces de reconocer nuestro puesto exacto en el orden establecido en el cosmos. Naturalmente, me estoy refiriendo estrictamente a un puesto que nosotros no hemos elegido, sino que, en cierto modo, nos ha sido asignado. Y del mismo modo que la cabra o la oveja no han elegido libremente su inserción en el contexto del rebaño, pero tienen que aceptarla, porque hay una entidad, el pastor, que las manipula irremisiblemente y al que tienen que obedecer, en persona o a través de sus ayudantes los perros que producen el miedo, así nosotros hemos de asumir nuestro papel de ganado alimentario de conciencias situadas dimensionalmente por encima de nosotros. La gran manipulación cósmica. Escriban por favor su opinión.
Porque los personajes. Explicación película de Ring. Lo primero que hay que entender para poder entender la película es que es el antimundo porque es en el antimundo donde habitan los seres dimensionales como la niña maldita de la película de Ring. Tenemos nuestro mundo, un mundo de materia en 3 dimensiones conocidas. Y tenemos el antimundo, un mundo paralelo al nuestro de antimateria, opuesto a nuestro mundo de materia y hecho de antimateria y materia oscura, donde habitan los seres dimensionales como la niña de la película. Explicación película de Ring. Lo primero que hay que entender para poder entender la película es que es el antimundo porque es en el antimundo donde habitan los seres dimensionales como la niña maldita de la película de Ring. Tenemos nuestro mundo, un mundo de materia en 3 dimensiones conocidas. Y tenemos el antimundo, un mundo paralelo al nuestro de antimateria, opuesto a nuestro mundo de materia y hecho de antimateria y materia oscura, donde habitan los seres dimensionales como la niña de la película. ¿Por qué los personajes de la película mueren cuando ven esta película maldita en 7 días? La película es la única película que existe del antimundo, un mundo de antimateria dimensional. Cuando los personajes de la película ven esta cinta maldita, quedan infectados por el iris de sus ojos de la antimateria y materia oscura de la cinta. Podemos decir que las personas que ven la cinta dejan de ser humanos de materia para quedar infectados por 2 mundos, el mundo material, el nuestro, y el antimundo, el mundo sin materia. Esta es la razón por lo que las fotos y imágenes de video salen desenfocadas cuando los personajes se miran en ellas. Podemos decir que ya no son reconocidos en nuestro mundo, porque el ser dimensional de la niña atraviesa el televisor y mata a las personas que vieron la cinta. El televisor funciona como espejo y los espejos son portales para entrar y salir al más allá, ahora conocido como antimundo. La niña atraviesa el televisor por su atracción por un ser que ella siente ya como suyo porque está infectado del antimundo desde que éste pudo ver la cinta maldita. Siente la atracción igual que los imanes se atraen en su opuesto ejemplo. Esta es la razón por la que los personajes pierden la vida, ya no pertenecen a ninguno de los mundos porque se quedaron atrapados en los 2 lados, el mundo real que nosotros conocemos de materia y el mundo dimensional de ¿existe el mundo de antimateria paralelo al nuestro donde viven los seres dimensionales? La respuesta es sí, tan real como el nuestro existe este mundo de materia oscura, conocido desde milenios. La infección del antimundo entra por iris de los ojos cuando estos miran la película, quedan infectados de la materia oscura y la antimateria y ya no son reconocidos por nuestro mundo, por eso se leen desenfocados en las imágenes. Ver la cinta supone quedar impregnado del antimundo, los espejos son puertas de entrada al antimundo, el televisor hace de espejo para entrada al antimundo y salida. La materia oscura apoya la existencia de universos paralelos, varios universos o realidades ocultas podrían existir alrededor de nosotros cotidianamente, según dicen los científicos que investigan los misterios de la materia oscura. Esta afirmación surge a partir de la evidencia que prueba la existencia de una escurridiza sustancia que ha forzado a los científicos a reconsiderar el papel exacto que la materia oscura representa en nuestras vidas diarias, y la forma exacta con la que influye a nuestro planeta. Recientes estudios en la Antártida han mostrado que las mostraras sobre esta región alberga grandes cantidades de positrones y electrones de alta energía, que son considerados como las huellas de la energía oscura. Cuando hablamos de mundos ocultos, lo que queremos decir es que podría existir un sector tan complejo como el sector visible, pero que estuviera aislado de nuestra percepción, puesto que la forma en que se comunicaría con nuestro universo visible es muy débil, pues lo haría mediante electrones y núcleos de materia ordinaria, añade la científica del Fermilab Catri. Los universos paralelos pueden estar ocultos en las 4 dimensiones. CERN, 16 mayo 2011. Los físicos que sondean los orígenes del cosmos en el Gran Colisionador de Hadrones del CERN esperan que el próximo año se tendrán las primeras pruebas de la existencia de conceptos que antes estaban reservados para el mundo de ciencia ficción. A pesar de siglos de observación cada vez más sofisticados del planeta Tierra, solo el 4% de ese universo se conoce, porque el resto se compone de elementos que han sido llamados, porque son invisibles, materia oscura y energía oscura. Miles de millones de partículas que vuelan lejos en cada colisión del LHC y se realiza un seguimiento de ellas en 4 detectores del CERN, y luego en los laboratorios colaboradores en todo el mundo, para establecer cuándo y cómo se juntan y qué formas toman. Los teóricos del CERN dicen que esto podría arrojar señales claras de dimensiones más allá de la longitud, anchura, profundidad y tiempo, porque en tales partículas de alta energía pueden ser rastreadas desapareciendo, presumiblemente en ellas, y luego se regresan a los 4 clásicas dimensiones. Varios de los cosmólogos más importantes del mundo creen que nuestro universo no es sino uno de muchos universos.
Hasta ahora, como sabemos, no hay pruebas de la existencia de universos que haya por ahí. Algunas versiones de esta teoría sugieren que hay al menos otro universo muy cercano al nuestro, tal vez separados por una membrana de tan solo 1 milímetro de distancia, y esto de ser cierto, podrían ser detectables por la energía o las fuerzas como la gravedad que se escapa a través. De hecho, según lo predicho por los teóricos de membrana, esta fuga podría ser responsable de la producción de la energía oscura de un universo paralelo, y se puede sentir su influencia en nuestra propia realidad a través de su atracción gravitatoria. Si bien no se ha demostrado, sin embargo, muchos científicos muy respetados y creíbles ahora están diciendo que hay razones para creer que las dimensiones paralelas podrían muy bien ser más que invenciones de nuestra imaginación. La idea de múltiples universos es más que una invención fantástica, que se aparece naturalmente en varias teorías científicas, y merece ser tomada en serio, dijo Aurelio Barrau, físico francés de partículas en la Organización Europea de Investigación Nuclear, CERN. Portal dimensional hacia el antimundo. Hace ya algún tiempo me topé con una información que me pareció muy interesante, de cómo nuestros científicos gastan cantidades de tiempo, dinero y esfuerzo en abrir un portal dimensional hacia el antimundo. El acelerador de partículas llamado CERN es esto, abrir un portal al antimundo, aunque claro está ellos no lo dicen, la pregunta es por qué es tan importante esto para ellos. El antimundo sería el hermano gemelo de nuestro mundo creado de antimateria, nuestro mundo es de materia, todas las cosas de nuestro mundo tiene su contrario, así que si existe el mundo, existe también el antimundo, un mundo donde podría haber vida pero no como nosotros la conocemos. Existen pruebas de que hace unos 14.000 años unos seres más avanzados que nosotros abrieron este portal al antimundo posiblemente para escapar de un fin del mundo que se acercaba. Estos seres que eran más listos que nosotros sabían que viajar a un planeta a años luz era imposible, por más que a nosotros nos digan que sí es posible, así que la forma de escapar de esta destrucción de la Tierra fue abrir un portal hacia este antimundo. Entre esta civilización había unos 1000 que eran inmortales, estos seres habitaron la Tierra hasta el 1780 de nuestro tiempo, uno de esos seres inmortales era Saint-Germain. Estos seres abrieron un agujero negro en el cielo hacia este antimundo de antimateria y lo que ocurrió es que entraron seres que crearon la destrucción más grande que jamás antes se conoció. La forma de cerrar ese agujero fue crear otra realidad, una Matrix, un mundo Matrix donde aún estamos inmersos. Las pruebas que hoy en día tenemos de eso, sería la esfera de Ucrania, una esfera negra creada de antimateria única en el mundo, pues no existe nada creado de antimateria. ¿Antimateria? La esfera negra de Ucrania es posiblemente uno de los objetos más inquietantes de entre todos aquellos catalogados como OPARS. Una fuente agotada de energía de procedencia extraterrestre. ¿Un artefacto de antimateria para fines desconocidos? ¿Un aparato para comunicaciones extrasensoriales del pasado? Las teorías que se plantean son muchas y diversas ante esta pequeña esfera de colores negruzcos que fue encontrada en una mina de arcilla, en el año 1975, en las solitarias y frías tierras de Ucrania. De la mano de Naumenko, dos auténticas instituciones científicas. El Dr. Menkov, del Instituto de Física de Moscú, y su colega Valentín
Datos sobre la investigación. La esfera tiene forma ovoide, el eje de simetría mide 8,75 centímetros, y el diámetro perpendicular de mayor longitud es de 8,47 centímetros. Su peso es de 617,22 gramos. Su densidad, de 1,934 gramos barra centímetro cúbico, es inferior a la del cristal, el cuarzo o la obsidiana. El Dr. Fomenko llevó a cabo, con una unidad industrial de rayos X RUC 150-300, una radiografía de la esfera, comprobando que el núcleo, semejante a medio huevo, poseía una densidad menor que cero, es decir, se trataba de una masa negativa. ¿Estaban ante la primera muestra de antimateria de la historia? Durante muchos años, decenas de científicos han intentado crear de forma artificial núcleos de antimateria en laboratorios, pero nadie lo ha conseguido hasta el momento. Los datos antes expuestos, unidos a que su supuesta antigüedad, están muy lejos del alcance de cualquier actividad humana, deja abierta la posibilidad de que fuera construida por una civilización desconocida hasta la fecha. Obviamente, si se especula con la probabilidad de que la masa del núcleo sea negativa, los doctores rusos han llegado a plantear la hipótesis de que se trate de un depósito de antimateria, empleado, siempre hipotéticamente, como una fuente de energía. La piedra se sigue estudiando, aunque por el momento, nadie se atreve a dar un veredicto sobre su procedencia o el posible uso que se le diera a este objeto. Todos son suposiciones ante una muestra más, bastante clara, de que hace millones de años, otras civilizaciones caminaban por nuestro planeta. ¿Y si en realidad estamos ante un depósito de antimateria, se podría volver a reactivar en algún momento? O lo que es más inquietante, ¿qué sucedería en este caso? ¿Podría tratarse de un agujero negro que por motivos desconocidos se desactivó, o es posible que fuese dejado a propósito en este planeta con motivos oscuros y desconocidos? Todo un cúmulo de dudas y preguntas, todavía sin respuesta.